Muy buenas noches, amigos de Canal 10. Qué gusto saludarlos en esta semana en la que se nos juntan las fiestas navideñas y espero que todos ustedes gocen de salud y además de la alegría de estar con los que más aprecian. Nosotros aquí en la señal de Canal 10, dándoles la bienvenida en esta semana que comienza, hoy es lunes 19 de diciembre, a un programa más de Nosotros Decimos, nuestra mesa de análisis, donde un grupo de expertos me hacen el favor de acompañarme para abordar un tema coyuntural y central para la vida nacional. Y enseguida les vamos a justificar por qué. Les estoy hablando de la reforma electoral. Ustedes recordarán, porque llevamos ya bastante rato con este asunto, primero fue una pretendida reforma constitucional que no prosperó porque en la Cámara de Diputados la oposición evitó que se reuniera la mayoría de votos que requiere la norma para modificar nuestra Carta Magna. Inmediatamente se aplicó el llamado Plan B. Se aprobó en fast track, pasó al Senado, en el Senado hubo discusión, como era de esperar, regresó a la Cámara de Diputados y listo, ya está aprobado. Pero no se trata solo de un trámite, sino de todas las consecuencias que va a tener. Y de ellas hablamos esta noche. Y antes de presentarle a nuestros invitados, esta noche de lunes en Nosotros Decimos, quiero dejarles un pequeño fragmento de los muchos que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en una de sus ruedas de prensa de la mañana habló sobre la reforma aprobada. Y aquí lo tienen. Fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, como lo hice ayer con los senadores, a los diputados que votaron a favor de esta reforma. Pienso que aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional. Bueno, ahí tiene usted parte de un discurso mucho más dilatado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, la mayoría de Morena, tanto en la Cámara Baja como luego en la de senadores, impulsaron esta reforma a leyes secundarias. Esa no requería la denominada mayoría calificada, sino una mayoría simple. Claro que los argumentos van y vienen. Para abordarlos con más calma, con más detenimiento, qué es lo que está pasando y qué significa todo esto que tanto agita en el mundo político, quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan en esta mesa. Señores, primero que nada, deseándoles lo mejor, ojalá que estas fiestas navideñas lleguen y calen hondo en sus familias. Maestro José Antonio Elvira de la Torre, muchas felicidades y buenas noches. Muchas gracias. Las felicidades que extiendo a ustedes. Maestro Héctor Ruiz, bienvenido también. Gracias, Jonás, buenas noches. Maestro Eduardo González. Buenas noches. Ya no los saludo de mano, pero saben que estamos en esa convivencia. Bueno, pues está ya el Plan B. Bueno, dejémosle ya de llamar Plan B, si ustedes quieren. Llamémosle reforma electoral. Y quiero empezar con una pregunta que puede sonar hasta simple, incluso hasta ingenua. ¿Esta reforma mejora las cosas? ¿Por qué hay una polarización tan marcada entre quienes dicen, por fin le pusimos freno al INE, vamos a hacer nuestra democracia más barata, vamos a reducir los abusos, esos altísimos sueldos, los aguinaldos a propósito de la temporada, y vamos a conseguir que nuestras elecciones sean más económicas, así como nos dice un diputado de Morena, poco como lo que sucede en Brasil, donde cuestan 2/3 partes menos? Pero las otras voces dicen, están destruyendo al INE, están acabando con el sistema electoral, están terminando con la profesionalización del servicio electoral y pareciera como que no encontramos el término medio. Y obvio, la opinión pública se divide de manera muy marcada. Les quisiera pedir que nos den su visión de entrada sobre lo que es la reforma y a dónde nos conduce. Parece poco, pero creo que es bastante. Y comienzo en este orden. Maestro Antonio Elvira de la Torre. Gracias. Bueno, la reforma en los últimos 30 años es la que ha significado un deterioro más grande en términos no solamente de la capacidad institucional para regular los procesos electorales, sino con efectos drásticos que tendrá en los próximos meses, lo veremos, en la calidad de nuestra democracia. Y estoy hablando de 30 años. En todo lo que tenemos como país, que tratábamos de ser una democracia con procesos que a veces, sí, por supuesto, tenemos que discutirlo, tienen que ser más eficientes. No habíamos tenido un proceso de reforma institucional de esta magnitud en términos de retroceso. Había habido pequeños retrocesos en algunos espacios, en algunos temas, pero no tan marcada y tan sistemática como esta reforma. Me parece que los efectos apenas los estamos discutiendo
vamos a conocer no solamente en términos de la capacidad del propio Instituto Nacional y los organismos locales de garantizar que haya elecciones profesionales y competidas, sino fundamentalmente, y a mí lo que más me preocupa, la incapacidad que tendrán a partir de esta reforma para sancionar y perseguir conductas indebidas de desvío de recursos públicos de gobiernos y de funcionarios. Eso es preocupante, habíamos dado un salto de calidad importante. No significa que no hubiera este tipo de prácticas, siempre hay algún actor que se pasa las reglas por donde más le conviene, pero sistemáticamente habíamos reducido esta capacidad de incidir con recursos gubernamentales y de tener conductas deliberadamente ilegales en términos de uso de recursos. Me preocupa mucho esa parte. No puedo, digamos, no tenemos bola de cristal para saber qué va a pasar, pero lo que sí tenemos claro es que es una incapacidad que va a tener efectos terribles en cómo vamos a poder sancionar ese tipo de conducta. Maestro Antonio Elvira, me permito decirle a nuestros televidentes, hay refranes que durante mucho tiempo nos han permitido describir el comportamiento humano. Piensa mal y acertarás. No tenemos bola de cristal, no adivinamos el futuro, pero ciertamente vamos a tender a hacer lo menos, digamos, correcto, ¿verdad? Seguro van a pasar las cosas peores. Y eso también nos lo dice la ley de Murphy. Si algo puede estar mal, va a estar peor. Maestro Héctor Ruiz, ¿usted qué opina de esta reforma? Insisto, pensando en nuestros televidentes que dicen, no entiendo, ¿por qué unos dicen que todo está muy bien y otros dicen que todo está muy mal? ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, yo les diría a nuestros televidentes en primera instancia que una cosa es el discurso y la narrativa política que desde el púlpito presidencial se ha querido componer o mencionar, y otra cosa es que hay que leer efectivamente las letras chiquitas de la reforma electoral 3.0, ¿te gusta? ¿Cuántas versiones ya vamos? Hay un retroceso importante en términos de lo que impacta esta reforma hasta ahora aprobada y regresada al Senado a efecto de que por ahí del mes de febrero, en caso de que así lo decida, que es lo más probable, el Senado, se apruebe y que va a terminar judicializándose este asunto. En primera instancia por un proceso indebido, ya que la Cámara de Diputados aceleró un proceso que no le permitía, ni su propio reglamento interno lo violentaron. Y en segunda instancia porque esta reforma electoral que aprobaron viola o contradice o contraviene la Constitución en muchos de sus elementos, ¿no? Como ya lo dijo el maestro, también es preocupante el hecho de que hayan quitado dientes al árbitro electoral. Y ahorita que estamos en términos mundialistas, imaginemos que un partido de la final le prohíben al árbitro expulsar o amonestar a los jugadores por cometer faltas, ¿no? Lo que están haciendo con esta reforma es prohibir o más bien legalizar lo que las corcholatas ya están haciendo, es haciendo pre-campaña fuera de. Se les va a permitir a los servidores públicos hacer campaña siempre y cuando no sea pagada, ¿no? Es muy preocupante. En primera instancia. ¿Tantos años luchando contra eso? Por supuesto, ¿no? Y quisieron dar un albazo, argumentaron que hubo un duende que metió. No, el duende no hay duende aquí. Aquí hubo una mala fe. Quisieron rescatar a los partidos chicos, el Partido Verde Ecologista, al Partido del Trabajo, para efecto de que no perdieran su registro. Aumentaron el número de suscritos o adherentes para nuevos partidos políticos y redujeron el tema de los estados para que puedan conservar el registro, aunque ya lo regresaron al Senado y lo más probable es que se modifique esa parte, pero el intento lo hicieron, ¿no? Me produjo un poco de sarcasmo, ya parece chunga, cuando le pregunta a un reportero al presidente en su conferencia mañana y le dice que por qué habían validado esto de salvar a los partidos. Él dijo, no, yo no. Y además el Congreso es libre de hacer lo que ellos quieran, no, yo no los mando, ¿no? Y cuando el reportero reitera, dice, voy a enviar para que lo corrijan. Bueno, pues le hacen caso o no le hacen caso. Entonces, ¿hay independencia, hay división de poderes o no hay división de poderes, ¿no? Parece que el Congreso, por el tema de Morena y aliados, se ha vuelto más en una oficialidad de parte y han renunciado a esta función y atribución que tienen de legislar, ¿no? de hablar, del Parlamento, de convencer y conformar reformas que sean de gran calado, como es esta, pero por consenso. Lo están haciendo atropellando, ¿no? Imponiendo esa mayoría simple que tienen. Bien, el maestro Eduardo González,
¿Cuál es el análisis que se hace desde la perspectiva de ver lo que, en lo que estamos cayendo? Reitero la pregunta, pero sí me gustaría agregar, sobre todo en función de quienes nos ven, que pareciera que el país se ha convertido en un tribunal permanente. Tú no tienes autoridad moral, tú antes hiciste muchas cosas malas, ¿con qué cara vienes ahora a decir si esto es bueno o no? Y pareciera que eso está condicionando todo, y lo digo porque, como dice el maestro Héctor Ruiz, pues ya los legisladores dejaron de serlo, ya aquello es un ring permanente donde el argumento es el grito, y bueno, y lo cito, si ustedes se acuerdan, a la senadora Xóchitl Gálvez disfrazándose de dinosaurio. Yo no sé hasta dónde nos vaya a llevar eso cuando se está tratando de un asunto trascendental como la forma como nos damos el poder. Bueno, a reserva de abordar los siguientes espacios del programa, las partes que, bueno, las principales partes de la reforma electoral, a mí lo que me parece es que este proceso es una muestra muy clara de la polarización que existe en la sociedad. A mí me queda siempre la impresión de los discursos totalizadores que hay frente a esto. Es decir, está el discurso de es que esta reforma no sirve o es un retroceso. Y están los discursos de esta reforma va a beneficiar la democracia y al INE. Y a mí me parece que las dos posiciones, tanto a favor de la reforma como en contra, terminan por mostrar una idea que a mí me parece que no tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Es decir, si nosotros revisamos la iniciativa, la reforma, pues podemos encontrar cosas que a algunos no nos gusten y otras cosas que nos gusten. Y eso es muy diferente a decir, es que esto no sirve o esto es lo mejor. Yo creo que desde la oposición, desde el mismo gobierno federal, como desde la bancada que apoya las posiciones del gobierno federal, valdría la pena hacer un ejercicio, y también desde luego desde la sociedad, para ver realmente qué es lo que está en la reforma y qué es la parte que sí podemos pensar que sirve a la democracia y qué otra parte nos puede regresar a un estado anterior. Porque me parece además que suponer que un instituto como el Instituto Electoral sea pues inamovible en términos de un proceso histórico que estamos viviendo, pues también a mí me parece que es un poco complicado. Es decir, suponer que las instituciones van a ser de una sola pieza, sin posibilidades de cambio, creo que tampoco es algo que abone a un mejor desarrollo democrático de la República. Suponer que las instituciones están dadas y de esa manera van a permanecer, creo que no es la mejor visión que podemos tener. Y a partir de ahí, pues entonces establecer qué de esta reforma nos puede servir para fortalecer al INE y fortalecer la democracia y qué partes de la reforma irían en contra de este proceso. Bueno, tengo que hacer una pausa. Quiero rescatar algunos de los puntos y si me equivoco en mi síntesis, por favor ustedes me corrigen al regreso del corte. Rescato que hay que, evidentemente, pues criticar a nuestros diputados. Son muy desordenados, son muy improvisados y la verdad se conducen con una ideología política muy marcada cuando lo que debiera preocuparles es mantener un sistema que nos garantice paz en las elecciones, porque por más criticadas que hayan sido, nos han dado estabilidad. Desde el año 2000 e incluso desde el sexenio de Ernesto Zedillo. El país ha estado estable, no contento, pero estable. Y eso pareciera que lo estamos perdiendo. Y luego vamos a entrar en detalle sobre las problemáticas que vienen, porque bien lo cita el maestro Héctor Ruiz, el asunto no ha terminado. Todavía quedan algunos coletazos que se van a resolver en términos judiciales. Amigos, vamos a regresar en esta mesa que me resulta muy interesante, espero ustedes también. Les recuerdo que seguimos también en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa.
Lunes 19 de diciembre y esta noche aquí en Nosotros Decimos nuevamente en esta charla, este diálogo que estoy teniendo con nuestros invitados, José Antonio Elvira de la Torre, el maestro Héctor Ruiz López, el maestro Eduardo González, vamos a retomar los temas de la famosa reforma electoral. Déjenme plantear rapidísimo porque quisiera que viéramos una reacción que tuvo el consejero presidente del INE, uno de los personajes más odiados por las mayorías en este momento, Lorenzo Córdoba Vianello. El punto, y lo citaban ustedes como una suerte de introducción, es que se aprueba la reforma, todavía queda un último paso y anuncia Lorenzo Córdoba pues una batalla judicial. Así lo dijo. Vamos a verlo. Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son tiempos todavía de entierro. Va a venir una dura y ardua batalla jurídica. Bueno, pues ahí tienen a Lorenzo Córdoba, habla de un esfuerzo que se va a hacer y seguramente creo que él está hablando también por otros actores, porque tienen que intervenir los diputados de oposición y eventualmente hasta los senadores. Creo yo que hasta los partidos políticos tendrían posibilidades de presentar una inconformidad con lo que se está aprobando. Luego viene este argumento de que en la reforma hay contravenciones a la Constitución. Hay varios puntos. ¿A dónde nos va a conducir la lucha judicial? Es el apunte que quiero plantearles y ver si ustedes ya tienen más o menos estudiado, si ya puntualizaron algo de lo que pueda pues, controvertirse, porque la Constitución dice una cosa y las leyes van a decir otra. Maestro Antonio Elvira. Sí, bueno, tres cosas. Una de las que más problemas ha generado y que incluso ha planteado una serie de declaraciones cruzadas, el tema de la cláusula de vida eterna de los partidos. Si ustedes recuerdan, eso existía previo a la reforma 2009. Justamente con la reforma 2009 se acaba esa posibilidad de que se transfieran votos en los acuerdos de coalición. Bueno, en aquel tiempo no se llamaban coaliciones, se llamaban alianzas. Pero bueno, lo que se busca hoy es otra vez regresar a ese esquema, en donde los partidos coaligados, que ahora sí se llaman legalmente coaliciones, puedan negociar porcentajes de votación sin importar si los electores van a dar los votos a esos partidos o no. El efecto fundamental de esta medida tiene dos aristas. La primera es, nos quita a los electores la posibilidad de establecer sanciones a los malos desempeños de los partidos o la posibilidad de premiar los buenos desempeños de los partidos. ¿Por qué? Porque entonces la transferencia de votos va a permitir que haya partidos que jamás pierdan el registro, a pesar que sigan siendo chantajistas profesionales de la vida política o que simplemente sean organizaciones para ganar suficientes votos para tener financiamiento público y algunos espacios para chantajear. Ese es gravísimo ese detalle y creo que va a ser de lo que va a ser controvertido porque la Suprema Corte ya había establecido después de la reforma del 2009 que el tema de la transferencia de votos era inconstitucional, pero sin embargo se va a retomar el planteamiento. Y por más que digan que fue un error, y ahí está el tema. Segundo planteamiento, la autonomía del Instituto Electoral. Entiendo la necesidad, y todos estamos de acuerdo, que tenemos que gastar menos en los procesos electorales. Pero mi pregunta inicial es, ¿en qué gastamos menos? ¿Quitándole atribuciones de registro federal de electores para que entonces los muertos puedan volver a votar en este país o la distritación se pueda manipular como se manipulaba hace 30 o 40 años en este país? Ese es un asunto esencial de la democracia. La configuración del padrón electoral, tenemos un padrón muy confiable en los últimos 20 años, 95% de confiabilidad fue un logro fundamental. Quitarle estructura, por ejemplo, los vocales distritales de registro federal de electores, desaparecen. ¿Bajo qué criterio? ¿Cuál es la lógica de desaparecer? Ahorrar. Esa Sí, es la lógica. Y no puedes ahorrar en quitarle atribuciones, por ejemplo, el INE, saben ustedes que tenía que hacer una fiscalización todos los 365 días del año, las 24 horas del día, para los spots que se transmiten en las estaciones de radio y televisión del país. Si cambiamos el modelo de comunicación política, te vas a ahorrar una buena parte del dinero. Ahora, el gasto del INE, me preocupa que se haya centrado demasiado la discusión en eso. El gasto del INE y los procesos electorales representan el 0.06% del presupuesto global anual del gobierno federal. O sea, es poco dinero comparado con la masa que ejerce el gobierno federal. Es cierto. El tema de los salarios, por supuesto que muchas personas se indignan al saber lo que gana un consejero electoral. Pero vamos a hacer la reforma de los sueldos de los consejeros.
se va a ahorrar el 0.001% del presupuesto global federal. Sí, sí, eso me queda claro, maestro Antonio, amigos que nos acompañan. Recortemos del sueldo, pues, a los 11 consejeros. Recórtenselo al secretario general y, no sé, a los más acaudalados de los primeros 100 funcionarios. Recórtenles el sueldo. Pero no pongas en Hagan riesgo las las tareas reformas sustantivas. que sean competentes, ¿no? Exacto. Las tareas sustantivas me parece que sí se están tocando. Van a dejar un instituto debilitado, van a dejar un instituto que no va a poder cumplir con ciertas funciones y que, por tanto, los procesos electorales van a tener serias deficiencias en términos de fiscalización, sobre todo, insisto, de la participación de recursos externos, gubernamentales, por un lado, y privados, legales o ilegales, por otro lado. Maestro Eduardo González, le quiero preguntar a usted, porque este es un tema en el que, digamos que chocan los puntos de vista, no tanto los argumentos técnicos, sino las visiones, porque he escuchado a cantidad de legisladores de Morena pues hacer esta argumentación, es decir, no podemos permitir que Lorenzo Córdoba siga ganando como aguinaldo 325,000 pesos. Y con ese argumento avalan toda la reforma. No podemos permitir que nuestro gasto en las elecciones sea más costoso que el de Brasil, si allá tienen una población en 100 millones más grande que la nuestra. Y con eso avalan todo el paquete de reforma. ¿Cómo hablamos con la gente que escucha eso y dice, claro? Pero precisamente esto que comentas tiene que ver con mi primer comentario, es decir, así como no podemos avalar toda la reforma por apoyar la reducción en el gasto que tiene el INE, a mí me parece que también no podemos rechazar toda la reforma por cosas que no abonarían a la democracia. Entonces, precisamente a mí me parece que lo importante es ver qué de la reforma sirve y qué de la reforma hay que hacerlo a un lado. Y yo creo que sí se puede compaginar el hacer una reducción en el gasto del instituto, por ejemplo, y también fortalecer sus acciones y sus funciones. Reducir el gasto en los partidos políticos, ¿sí?, me parece que es importante. Ahora, si nosotros como sociedad solamente agarramos un ala, la que sea, a favor o en contra de la reforma, y de ahí no nos movemos, a mí me parece que es pues caer en un asunto de negro y blanco que no nos va a llevar a ningún lado. Es cierto que este asunto de la vida eterna de los partidos, bueno, es una locura, y bueno, al menos lo que dijo el presidente fue, eso yo no lo aceptaré, y si así llega, yo veto esa reforma, esas modificaciones. Creo que ese es un asunto que no debe de ir en una reforma electoral. Este asunto de, bueno, los votos yo ya veo cómo los reparto entre la alianza, pero eso tampoco me parece que viene a apuntalar el que estemos en contra de toda la reforma. Yo creo que sí hay elementos en los cuales podemos estar a favor y elementos en los cuales podemos estar en contra. Pero nos ha negado ese espacio, ¿no? No, no lo tenemos, no existe. Claro, o sea, pero sí creo que es importante que la sociedad, los partidos políticos, los mismos consejeros, ¿sí?, la estructura del INE, el gobierno federal, pues se den cuenta que no puede ir todo y que tampoco pueden echar abajo todo. Porque a mí me parece que eso es lo que hoy está dominando en el discurso. Los que están a favor de todo o los que están en contra de todo. ¿Estamos de acuerdo, maestro Eduardo González, en que eso lo impulsa el propio presidente desde la mañanera? Yo no diría que solamente el presidente. No, yo no diría que solamente el presidente. Si nosotros escuchamos lo que dicen las diputadas, los diputados, Claudio X González y otros personajes, pues también me parece que estaríamos solo viendo una cara de la moneda. Decir que solamente el presidente lo impulsa, me parece que es únicamente la mitad, porque entonces, pues, ¿dónde está la oposición que está impulsando justamente lo contrario? Tengo que hacer una pausa, maestro Héctor Ruiz, si me permite. Quiero apelar a sus conocimientos en derecho para que nos platique cómo funcionaría el tema de la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, que es lo que corresponde. Y si ya hay antecedentes de que la propia Suprema Corte dijo esto no se puede y otra vez lo quieren meter, digo, entonces facilito lo van a tumbar o no. Bueno, vamos a esta pausa y regresamos. Seguimos hablando de la reforma electoral en México y lo que viene para 2023 con este marco legal.
Seguimos en Nosotros Decimos, amigos, esta noche de lunes 19 de diciembre. Déjeme recordarle que si usted perdió parte del programa, dice, caray, se me fueron algunos argumentos, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también tenemos el programa completo en YouTube. Así que lo estaremos compartiendo también en Instagram y usted puede encontrar el enlace, la liga que lo lleve al programa completo. Y antes de darle la voz al maestro Héctor Ruiz López, que está con nosotros para que hablemos pues, de los puntos finos en materia legal, si puede o no proceder, porque pareciera que la Suprema Corte es como el santo en esta historia y pues también tiene sus grises. ¿Qué le parece si escuchamos parte de lo que dice una de las personas que está involucrada? Ella es Paula Ramírez Jón, es la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En términos muy técnicos, pero pues ese es su lenguaje, así explica lo que va a pasar después de la reforma electoral, cuando ésta se convierta en ley ya aplicada. Al cabo, la reforma, aprobada prácticamente en los mismos términos que el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados, logra desarticular, desprofesionalizar y desciudadanizar el sistema electoral que ha posibilitado la convivencia y la competencia pacífica y civilizada de la amplia pluralidad política que habita nuestra nación. Bueno, dice Paula Ramírez, las instituciones electorales quedan desprofesionalizadas, desinstitucionalizadas y además ya no van a garantizar la convivencia pacífica que había en la lucha por el poder. Es lo que ella opina. De hecho, el fin de semana estuvo reunida con todos los presidentes de los institutos electorales del país. Pues ellos también son de los grandes perdedores. Bueno, ya abundaremos en eso, pero maestro Héctor Ruiz, ¿qué es lo que va a pasar en la Suprema Corte cuando lleguen las controversias? ¿Y qué corresponde? ¿Controversia o acción de inconstitucionalidad? Lo que corresponde aquí, de acuerdo al artículo 105, fracción segunda de la Constitución, es una acción de inconstitucionalidad, en la cual se promueve cuando alguna ley de carácter general contravenga alguna disposición que la misma Constitución disponga. ¿Quiénes pueden promoverlo? Bueno, el 33% de los diputados, que sí lo hay, tiene la oposición, el 33% de la Cámara de Senadores, que también tiene la oposición, puede hacerlo el propio presidente de la República, que en este caso creo que no sucedería así. También puede hacerlo cualquiera de las legislaturas locales con el 33% de su integración. Y también lo puede hacer tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sabemos que no lo va a hacer, así como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y por último la Fiscalía General de la República. Bueno, se puede promover esta acción de inconstitucionalidad, pero para que la Suprema Corte declare estas nuevas disposiciones, en caso de ser aprobadas, que a todas luces y que cualquier alumno de derecho, alumno de, no sé, cuarto, quinto semestre de derecho, podría analizar con detenimiento, no unas 300 hojas en 5 minutos como lo hicieron los diputados, que ya vimos toda la serie de errores que tuvieron y que siguen teniendo. El propio Monreal ya les puso ahí una buena cátedra. Hablaremos de Monreal, claro. Así es. Bueno, cualquier alumno podría decir que muchas de las disposiciones de esta reforma 3.0 contravienen a la Constitución, ¿no? Entonces, creo que la salvación no está ahí. La salvación está en que el Tribunal Electoral del Poder de la Federación dice, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, el Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de las leyes que en materia electoral que sean contrarias a la Constitución. Quiere decir que el propio Tribunal Electoral puede decir, estas yo no las aplico porque a mi juicio son contrarias a la propia Constitución, sin perjuicio de lo que diga la Suprema Corte. Es la máxima autoridad en materia electoral de leyes o legislación electoral es el Tribunal Electoral. Entonces, esa sería yo, a mi juicio, la salvación. En términos jurídicos y legales. ¿La Suprema Corte por qué no? Bueno, no, sí, porque la Suprema Corte está, a mi juicio, capturada por el Estado. Ya demostraron en su pasada votación, donde declararon constitucional, o no, más bien no se decidieron declarar anticonstitucional una de las últimas reformas en materia militar de parte del presidente, ¿no? Se necesitan 8 votos de los 11 y no los tiene, más bien 4 votos los tiene el presidente fácilmente. Que son, es decir, maestro, para que entiendan nuestros televidentes, son 11. Si procediera una acción de inconstitucionalidad contra el Plan B o la reforma electoral 3.0, pues si no votan 8 a favor de eliminarla, la reforma se queda. Así es correcto. Pero el Tribunal Electoral puede inaplicar
y ni aplicar las normas contrarias a la Constitución, a su juicio, sin perjuicio de lo que diga la Suprema Corte. Es decir, aunque la Suprema Corte diga Sí. eso no es anticonstitucional, el Tribunal Electoral puede decir, yo no lo aplico. Es porque correcto. No es legal. Artículo 99 de la Constitución. Bueno, ya nos veremos en esas. Sí. ¿Qué opina, maestro Antonio Elvira de la Torre? Porque usted también es muy estudioso del derecho. Gracias, sí. El caminito ya estaba aprendido desde la reforma del transitorio de la Constitución, justamente para permitir que las fuerzas militares tuvieran tareas de patrullaje. El camino puede ser el mismo. La única diferencia es que acá justamente está en el en ese tramo intermedio, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede ser, dado que también es uno de los entes atacados en esta reforma, pues puede ser uno de los que pueda contener el impacto. Yo honestamente lo veo complicado, lo veo difícil. Incluso, por ejemplo, el tribunal fue cercenado con el tema de la sala especializada. Por eso me refería un poco al tema de los recursos que los gobiernos y los externos pueden estar metiendo, no solamente entre campañas o campañas, ya lo están haciendo. Se están metiendo en temas de financiamiento de algunas aspiraciones preanticipadas. Ya no sirve la reglamentación de precampañas. Sin sala especializada, ¿qué va a ocurrir? Pues no va a haber sanciones. No va a haber sanciones a este tipo de conductas. Entonces me parece que está difícil, está cuesta arriba, en términos jurídicos y en términos políticos. Déjenme plantearles ahora, porque seguramente muchos de nuestros televidentes tienen esa inquietud. ¿Qué va a pasar en las campañas de 2023? Sé que esto es posible. El escenario legal, el escenario de la batalla judicial, ya lo anunció Lorenzo Córdoba, la van a dar, claro, aunque le queden a él unos cuantos meses, pero habrá muchos otros actores que puedan darla. ¿Qué es lo que ustedes prevén? Porque, por ejemplo, los aspirantes de Morena a la presidencia, esos ya están en campaña. Ya no aceptan que les digan borra las bardas, porque incluso el presidente dice eso es violentar el derecho de la libertad de expresión. Tenemos 2 elecciones en puerta, Estado de México y Coahuila. ¿Qué va a pasar, maestro Eduardo? No, yo creo que, pues primero habría que esperar cómo finalmente se va a resolver este asunto. Lo que yo estoy mirando es que una parte esencial de esta discusión tiene que ver con una estrategia pensada, me parece, desde la presidencia para alargar el tiempo y distraer, si podemos usar esa palabra, un poco a la oposición y restarle la posibilidad de armar una buena propuesta electoral, no solamente para el año que viene en Coahuila y en el Estado de México, sino la propuesta electoral para el 2024. Hablamos mucho de las candidatas, de los candidatos que puede haber, pero se habla muy poco de las propuestas de gobierno que podrían plantear no de un lado ninguna. o de otro. Y bueno, pasa el tiempo, pasan las semanas y lo que acabamos de ver es que por lo menos la siguiente respuesta a esta iniciativa se daría hasta febrero del año que entra. Es decir, siguen pasando las semanas, la oposición sigue enfrascada en esa discusión que pareciera, al menos al día de hoy, que no se ve en qué momento pueda detenerse, pueda llegar a un fin, sea cual sea la resolución. Si dentro de esto metemos el proceso electoral estatal en Coahuila y en el Estado de México, me parece que una de las cosas que puede haber es una incertidumbre en tanto el marco legal en el cual se va a desarrollar de entrada. No creo que llegue a afectar la del 24, por supuesto. Es decir, nos guste o no como quede eso de la reforma electoral, pues ya para el 24 estará en curso. Creo que posiblemente para las elecciones estatales estén todavía discutiéndose asuntos que tengan que ver con la yo creo reforma. que van a terminar las elecciones y las iniciativas todavía estarán discutiéndose, pero ya serán marco legal vigente porque así habrán decidido aplicar. Maestro Héctor Ruiz. Bueno, la propia Constitución marca... Coincide con Eduardo González, sí, claro, en que es una estrategia de alargamiento. Ya cuando resuelva nosotros ya ganamos. Yo sinceramente ya empiezo a dudar que en la presidencia tengan estrategia, honestamente. Anuncian cosas, improvisan, son muy improvisados, van parchando, van solventando cosas que según ellos estaban bien realizadas. Vemos que no es así. Yo difiero un poco en el sentido de las estrategias. Un ejemplo, la reforma electoral constitucional
pedía eliminar todos los OPLES, o sea, los organismos electorales estatales. Esta reforma hace todo lo contrario. Lejos de desaparecerlos, los fortalece en el sentido de que más bien desaparece las instituciones del INE locales, más bien las debilita, ¿no? Y fortalece un poco en ese sentido, a mi juicio y a mi análisis, ¿no? Sobre el tema de si afectaría o no esta reforma a las elecciones del 2023, no. Porque la Constitución misma dice que para que aplique una norma debe estar autorizada 9 meses antes del proceso electoral, lo cual no sucedería. Entonces no afecta, pero sí enrarecería el ambiente político, porque seguiríamos en esa encrispación, en esa división, en esa discusión, en esa judicialización del tema de la reforma electoral, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que no afectaría, pero sí va a generar más ruido, más enrarecimiento de los temas, ¿no? Bien, voy a hacer una pausa, si me permite, maestro Antonio Elvira. Señores, regresamos rapidísimo. Se nos está yendo esta hora como si fuera agua entre los dedos. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Nos quedan unos pocos minutos. Más que hacerles planteamientos, los voy a dejar que ustedes hagan los análisis que les parezcan pertinentes. Sin embargo, sí quiero dejar una pregunta sobre la mesa, maestro Antonio Elvira, maestro Héctor Ruiz, Eduardo González. ¿Qué va a pasar con este paquete de reformas en el comportamiento electoral? Pensemos en estados como Jalisco, donde no gobierna Morena, donde hay un grupo político pues bastante fuerte, identificado y que aparentemente es contrario a la tendencia del gobierno federal. ¿Habrá perjuicios para ellos y por lo tanto para los habitantes del estado? Se los dejo y les doy la voz, maestro. Gracias. Y primero intento responder rápidamente esa pregunta. ¿A quién favorece esta reforma? Fundamentalmente a los partidos que gobiernan, que son los más fuertes, que van a poder hacer uso indebido de recursos, que no van a ser sancionados por anticipar actos de campaña, por establecer prácticas indebidas para promocionar funcionarios públicos que están prohibidos constitucionalmente. Es decir, los partidos beneficiarios son los partidos que gobiernan, independientemente de quién gobierne. ¿Sí? Entonces, en este caso, el partido más beneficiado pues, es quien gobierna a nivel federal, pero en los estados de la República, en donde no gobierna ese partido y gobiernan otros, el beneficiario va a ser particularmente el partido que gobierna. Entonces, es una reforma que me parece que tiene efectos negativos. Y voy a la parte sustancial con la que quisiera cerrar. Las reformas institucionales, es decir, de las reglas del juego, mientras más incluyentes sean, mientras más plurales, para utilizar los términos de autores como Colomer, pues son mejores, generan más estabilidad, generan más perdurabilidad, generan apropiación de parte de los actores. Lo que está ocurriendo con este proceso, que rompe justamente 30 años de tradición de reformas consensuadas, si no perfectas, consensuadas, es justamente ese, genera ganadores y perdedores absolutos. Ninguna reforma institucional puede subsistir y puede generar procesos democráticos permanentes, de calidad democrática, si hay perdedores y ganadores absolutos. No estoy diciendo que la reforma no la implementen las mayorías, para eso están diseñadas las mayorías parlamentarias, para impulsar ciertas reformas. Pero en el caso de las reglas del juego, para ver quién puede coordinar los destinos de una comunidad políticamente, pues las cosas tienen que ser más incluyentes y más de consenso. Al no hacer este proceso, me parece que estamos poniendo en riesgo, deja tú la elección de 2023 y la de 2024, los próximos procesos electorales, hasta que no haya nuevamente una mesa de acuerdo y negociación que permita un acuerdo mucho más amplio e incluyente. ¿Qué pasa con los que pierden todo? No tienen incentivos para seguir jugando el juego. ¿Y eso a qué nos conduce? ¿Qué radicalización de posturas, judicialización de procesos, desconocimiento de resultados. Vamos a regresar al México de los 70s, 80s, en términos de procesos electorales donde hay una descalificación absoluta. En aquel tiempo estábamos viviendo un autoritarismo. Me parece que eso todavía no lo tenemos, pero estamos yendo en condiciones que nos permiten que los perdedores absolutos rompan absolutamente. Entonces no hay acuerdo, no hay diálogo, no hay negociación. Lo decían los profesores hace un momento. Sin diálogo y sin negociación, pues ¿cuál es el futuro de la democracia? Imposición permanente no es la ruta adecuada.
Maestro Héctor Ruiz, nos decía en el corte que tiene usted también algunos apuntes. Sí, bueno, yo para que luego no digan que solo todo es negativo, hay una cosa que sí me gusta de esta reforma aprobada, que por ejemplo los legisladores en caso de buscar una reelección inmediata tengan que pedir licencia y salir a buscar el voto. Eso sí me parece adecuado, no me parecía bien que siendo legisladores se vayan a hacer campaña al mismo tiempo. Eso sí no me gustaba. Creo que es lo único positivo que yo he encontrado hasta el momento. Seguramente habrá algunas cosas más, pero insisto, son diversas, con 4 leyes, son diversas reformas. Hay cosas que me preocupan y mucho, y creo que en los medios no se ha hablado mucho. Número 1, que se le va a permitir a las personas que residen en el extranjero en forma definitiva o temporal, y cuando dice temporal no aclaran qué significa por temporal. Puedo yo estar de viaje, puedo estar estudiando un posgrado, puedo estar, no sé, haciendo vivir mil cosas. 20 años Así es. afuera. Les permiten votar sin su credencial de elector y no necesariamente estar en el padrón electoral. Quien va a validar eso va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, entiéndase, el gobierno metiéndose ahí, y van a votar en forma por internet, así dice, por internet. ¿Cómo? No lo sé, ya verán. Me preocupa mucho eso. Por ejemplo, en Estados Unidos viven casi 12 millones de personas, 11.900.000, que pueden definir claramente una elección si les permiten votar. Eso, si me apuran, que no se cometan fraudes de que gente estando en el territorio nacional puedan votar por internet, porque no se aclara eso. Sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, le quitarían el control al Instituto Nacional Electoral y sería ellos quienes validarían, entre comillas, quiénes se encuentran en el extranjero y quiénes no. Segundo, me imagino un escenario de... ¿Cómo quedamos? 5-1. Ah, mira, acá hay otros 7. Es correcto. Entonces, Y eso solamente en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, y además que eso contraviene a la Constitución, porque la Constitución en su artículo 41 dice que el sufragio debe ser libre, secreto y directo. Entonces, es una disposición que contraviene a la Constitución. Segundo elemento que me preocupa mucho, se va a permitir y se van a instalar casillas dentro de los reclusorios para las personas que sean vinculadas a proceso y que estén con prisión preventiva oficiosa, o bueno, prisión preventiva, X. Me preocupa, ¿por qué? Porque pueden coaccionar el voto, es decir, no votas por el que yo te digo, te castigo, te mando a la celda, no te doy de comer, te quito tus privilegios. No hay control en ese sentido, ¿no? Van a que poner, finalmente es un grupo de población muy pequeño, ¿no? pues sí, pero a final de cuentas son votos que pueden contar, ¿no? Y el hecho de que se instalen casillas, ¿quién va a saber cuántos presos hay? Solo el Estado, ¿no? ¿Quiénes realmente votaron? ¿Quién va a ir a vigilar ese asunto, no? O sea, es preocupante eso. Y tercer elemento, el hecho de que quieran imponerle a los partidos políticos que a fuerza tengan que incluir en sus candidaturas a, dicen ellos, población minoritaria, ¿no? Por ejemplo, LGBT, espero haberlo dicho bien, no porque sea malo, sino porque, por ejemplo, un partido de Acción Nacional, que a todas luces sus principios, pensamientos, a lo mejor no comulgan mucho con eso, que les impongan que dentro de sus candidatos tengan que promover a cierto tipo de características de la población, pues también contraviene la propia Constitución, ¿no? Habría que leer eso. Entonces, son esos 3 elementos que me preocupan mucho y hay otros más, ¿no? Por ejemplo, el tema de que querían rescatar a los partidos, que ya se va a quitar, y el tema... Eso dicen, ¿no? Y el tema de que eliminen la gran cantidad de empleados de todas las entidades federativas que se encargaban de todos los días emitir nuestra credencial de elector, renovarla o tener al corriente el tema del padrón electoral, ¿no? Va a haber muchas gentes despedidas en caso de que esto suceda así. Entonces es preocupante. Maestro Eduardo González. Pues yo tendría 2 comentarios finales. El primero, yo sigo insistiendo en esta polarización. Y a mí lo que me parece es que si leemos las posiciones de Morena, por ponerle, no hablar del gobierno federal, de Morena, y de los partidos que hoy no están en los principales gobiernos estatales o el federal, pareciera que Morena supone que siempre va a ganar y pareciera que la oposición piensa que siempre va a perder. Entonces yo creo que ese también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ni la oposición siempre va a perder, ni Morena siempre va a ganar. Yo creo que si reflexionaran sobre eso, pues se podrían dar cuenta que no siempre van a estar del mismo lado de la historia. Eso es por un lado. Y por otro, me parece que estaba recordando la última vez que asistimos al programa, estábamos hablando de esta eliminación
y de este ataque directo a los órganos electorales estatales. Bueno, pues ahora en la última versión, pues es todo lo contrario, lo cual muestra que a querer o no, a duras y tirones, aceptan el diálogo, aceptan las contrapropuestas y se va armando algo muy diferente a la primera versión que nos presentó el gobierno federal. Bueno, Entonces, ciertamente hoy ya estamos con algo que es un producto acabado. pero me parece que si nosotros vemos este producto en retrospectiva con lo que presentaron hace algunas semanas, pues también decir que hubo oídos sordos, a querer o no, con gusto o no, a las propuestas, a las manifestaciones y demás en contra de esa primera propuesta, pues también estaríamos no observando los cambios que se han establecido de aquella primera versión a esta que tenemos. Bien, es decir, y sí, tienes toda la razón, maestro Eduardo González, no todo está en el pronóstico. Les quiero hacer una última pregunta, rogándoles así una supercapacidad de síntesis. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo consideran ustedes que nos están viendo? ¿Se lamentan de esto? ¿Es un movimiento más? ¿Estamos haciendo un escandalazo de algo que es pequeño? ¿O no estamos viviendo algo que es verdaderamente grave? Empezaría ahora al revés. Maestro Eduardo González, ¿cómo nos estarán viendo fuera? Pues yo puedo hablar de la prensa norteamericana. Y en la prensa norteamericana, este asunto que hoy discutimos en México no es una cuestión que les esté quitando el tiempo, que esté en las páginas de los periódicos de Estados Unidos. Me parece que sigue siendo un asunto muy doméstico, que poco interés genera, no solamente a los periodistas, a las periodistas en Estados Unidos, sino a la población en general. Maestro Héctor Ruiz. Bueno, también hablaría de nuestros vecinos del norte. El Capitolio le pidió a Joe Biden un análisis de la reforma electoral porque están preocupados por lo que está pasando en México. A lo mejor no la prensa, pero sí el Capitolio, porque somos socios en muchos términos, intercambio cultural, económico, y en ese sentido sí están preocupados por lo que está sucediendo en México. Y otros países, bueno, pues mantenemos constantes confrontaciones, a mi juicio, inútiles o estériles, que no nos llevan a ningún lado. Por ejemplo, con el caso de Perú, donde dicen que respetamos y que no nos metemos pretendemos tener injerencia en términos, y criticamos si va el embajador de Estados Unidos o no con la nueva presidenta. Bueno, pues, ¿para qué te metes? O sea, a lo que voy, creo que sí hay mucho ruido en términos de lo que está sucediendo en términos sociales y políticos en México. Maestro José Antonio Elvira. Gracias. Dos instrumentos internacionales de muy reconocida valía. El primero fue el Democracy Index de la revista británica The Economist. Ese fue en febrero, todavía no estaba planteado el tema de la reforma, o al menos la propuesta de reforma que hoy conocemos, pero ya se vislumbraba que México perdía la categoría de democracia con fallas y nos ubicaban en una democracia con riesgo de regresar al autoritarismo. Es decir, perdimos una categoría en la clasificación de democracias que funcionaban, aunque con fallas. El segundo y el más reciente, que acaba de salir publicado hace 15 días por el Organismo Internacional de Cooperación y Asistencia Electoral y Democrática, el IDEA, plantea a México ya con una severa crisis de institucionalidad, de participación, de violencia, y nos retraen en la calidad de la democracia. Bueno, horas oscuras. No son buenos escenarios. El tiempo se me agotó. Me hubiera gustado mucho, lástima que la memoria me funcionó hasta el final, que hiciéramos un análisis de lo que casa la reforma electoral con la violencia y la acción de los grupos del crimen organizado, que son, a pesar de todo lo que digamos, pues son una realidad. Y ahí están, pesan y deciden. Pero lo veremos en un siguiente programa. Yo les agradezco mucho, maestro Eduardo González, maestro Héctor Ruiz, maestro José Antonio Elvira. Amigos todos, tengan una buena semana. No se les olvide que a pesar de todo, vienen los preparativos de Nochebuena. Hay que hacer un paréntesis y rescatar lo que tenemos cerca. Les deseo lo mejor en estas fechas. Nos estaremos viendo y muy pronto. Buenas noches.